Muy buenos días a todos. Hay dos cosas que me parecen muy buenas y que quiero rescatar al comenzar. La primera es este espacio de reflexión espiritual que no es un paréntesis, no es cortar el encuentro, hacer una reflexión y seguir después con el encuentro, sino que es tomar conciencia que el espacio del encuentro es un espacio espiritual, un espacio donde está presente el Espíritu de Dios, y que la vida de ustedes íntegra, la vida en la empresa también es un espacio espiritual. Cuando vemos cómo vamos a pagar los aguinaldos, cuando vemos cómo vamos a hacer para no lastimar la creación y cuidarla, cuando nos preocupamos de algo que le pasa a alguien que integra esa comunidad que es nuestra organización, nuestra empresa, estamos haciendo algo que es espiritual, porque estamos dejando al Espíritu de Dios habitar en nuestro corazón. Así que ojalá que este momentito, si algo Dios nos concede, sea darnos cuenta que nuestra vida, también en la empresa y aquí, está llena de su Espíritu. Segundo lugar, qué bueno, y ahora me refiero al video que acabamos de ver, que nos duela nuestra Argentina. Qué bueno que es. Me preocuparía que no fuera así, porque justamente ahí, en ese dolor, puede nacer un verdadero liderazgo cristiano. Es donde nosotros, donde ustedes, se pueden hacer verdaderos líderes como Jesús espera, como la sociedad necesita en sus empresas y allí donde están. No sería digno de quien ha decidido seguir a Jesús, responder a la vocación a la que Él los llamó, negar la realidad. No sería digno que huyéramos de ella, y tenemos espacios, y muy lindos, que a veces nos ayudan, la familia, los amigos, espacios que nos gratifican, espacios que nos hacen bien. Pero si nuestra vida solo queda reducida a ellos, sería una huida de esta realidad. No sería digno de nuestro ser cristianos el querer refugiarnos en la negación de la realidad y querer escondernos en la invitación que Dios nos hace frente a ella. Por eso es que no queremos ser indiferentes, no queremos acostumbrarnos, no queremos acomodarnos. Queremos responder con nuestra vida a esta realidad. Y eso es muy bueno, porque no se trata sino de ser esa semilla que se deja romper para poder crecer y para poder dar fruto. Y quiero fundamentar un poquito esto de que este dolor es bueno. Jesús, cuando caminaba por Palestina, dijo de esas pequeñas ciudades que iba recorriendo en Galilea: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido. En las pequeñas aldeas, en la vida cotidiana, no encontraba respuesta a lo que Dios había hecho. Pero tampoco lo encontraba en las grandes ciudades, en donde estaba el templo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no han querido? Jesús sufría, Jesús se dolía ante esa sociedad a la que a su vez veía sufrir. De ahí brotaba su lamento.
El dolor de ese Jesús, en realidad, que caminaba allí entre la gente, en su sociedad, es mucho más que el dolor de ese momento. En realidad, expresa el dolor de Dios. Es una revelación, porque nos deja al descubierto los sentimientos más profundos que llevaron al Dios eterno a intervenir en la historia de los hombres, personalmente, para salvarla, para rescatarla. Cristo vino al mundo y vivió en el mundo movido por el dolor. Veía a sus hermanos perder sus vidas y eso lo hacía sufrir. Aún más, en el momento cumbre de su entrega en la cruz, murió inmerso en un gran dolor. Y misteriosamente, ese dolor fue fecundo. Tan fecundo que en el dolor de la cruz fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos plenificados nuevamente como hijos de Dios. En la Escritura, a diferencia de en la filosofía, Dios no es tanto un Dios que está apartado, inmutable en su eternidad. Dios es un Dios que muchas veces sufre. El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso y lo es ante el rechazo. A veces pasamos rápidamente a su misericordia sin tomar contacto con su dolor. Pero su dolor no es el punto de llegada, porque en Dios prima el amor. Dios es amor y el amor supera el dolor. Se sobrepone del dolor, va más allá. Y va más allá en la entrega. En la entrega que nos permite ser rescatados. Dios asume el dolor y lo transforma en servicio. Se hace nuestro servidor. El amor es más grande y por eso, para nosotros, que desde donde estamos, también en las empresas y en el mundo de la vida económica, queremos ser imágenes de Cristo, este camino es el camino de nuestro propio liderazgo, de nuestro propio servicio. En nuestro dolor, en nuestro amor, que supera ese dolor y se entrega, está la fuerza de nuestro liderazgo. Es asombroso porque uno podría pensar que Dios se podía bastar a sí mismo en su propia felicidad y sin embargo elige la felicidad de los hombres. Pero esto en realidad es más profundo, hay que pensarlo un poco. No son distintas la felicidad de Dios y la felicidad de los hombres. Para un Dios que ama infinitamente, que sus hijos sean felices es su propia felicidad. Como le pasa a ustedes, con sus hijos, con sus nietos. A veces preferirían, muchas veces lo escucho en el confesionario, sufrir ustedes mismos a ver sufrir a sus hijos. Y es allí donde Dios elige el bien de sus hijos, aún teniendo que entregar a su Hijo único, aún teniendo que sufrir en su infinito amor de Padre. Cuando su amor es capaz de superar el dolor, entonces queda expuesto en el mismo Dios una supremacía del bien común. Hay un bien común, y acá me salgo de la doctrina social, en la reflexión, no contrariándola, pero sí para ponerle raíces. Hay un bien común en ese Dios que elige nuestro bien, porque en el fondo nuestro bien, es su plenitud, es su alegría.
Y tal vez esto sea una pista para que nosotros entendamos el bien común en nuestra acción cotidiana. Cuando elegimos el bien común, no nos estamos olvidando de nosotros mismos. En realidad, ese bien común nos hace darnos cuenta que los bienes particulares, si se desgajan del bien común, terminan siendo falsos ídolos, terminan siendo espejismos, engaños que nos hacen perder la verdadera felicidad. Jesús entonces es nuestro líder. Fue aquel que nos fue dado por el Padre para guiarnos. Y su vida, su acción, sus palabras son nuestra guía. Él nos da su testimonio. No me puedo atribuir a hablar en nombre de Jesús. Obviamente lo puedo hacer como lo podrían hacer ustedes. Y qué bueno sería que cada día se pregunten: ¿qué testimonio me estás dando, Jesús, para que yo, imitándote, pueda elegir bien, pueda servir bien, pueda hacer el bien a los demás? Pero sí quiero detenerme, al menos desde mi propia elección, en algunos aspectos de ese liderazgo de Jesús que tal vez nos puedan ayudar. Y en primer lugar, algo que tal vez es un poquito disruptivo. Jesús no es tanto líder desde... Es así mi voz, ¿qué va a hacer? Les agradezco. Es lo que queda de la voz después de hablar mucho. Jesús no es tanto líder desde su omnipotencia, desde su poder, desde su divinidad. Jesús es líder desde su humanidad, desde toda esa limitación que el mismo Dios se carga al encarnarse. Los milagros que realiza en realidad son signos que vienen a refrendar sus palabras, sus invitaciones. Cuando lo quisieron hacer rey, después de multiplicar los panes, Jesús se les escapó. No querían que entendieran mal su liderazgo, su ser Mesías. Cuando cada uno de nosotros lo ve en su pasión callar que es Dios, se asombra. ¿Cómo no lo grita? ¿Cómo no lo expone? ¿Cómo no le dice a todos quién es? Elige la limitación humana. ¿Será entonces que esa limitación es una opción de Dios para quienes queremos liderar cristianamente? La elección del Señor nos deja sin excusas. Si Él, el Todopoderoso, eligió ese camino para darnos su ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros anteponer a la decisión de servir a los demás el tener un poder grande para hacerlo? La eficacia de nuestra acción no está en nuestro poder, no está en mi capacidad, no está en los bienes que tengo, no está en mi saber hacer, no está en esas cosas, está en Dios. De hecho, como sabemos todos, Pablo decía: tu poder triunfa en mi debilidad. Ahí se nota que la acción es de Dios y no es nuestra. Lo que nos hace responsables de la tarea no es tanto el poder hacerla, sino que Dios nos haya puesto allí donde esa tarea es necesaria y que nosotros hayamos dicho que íbamos a hacer todo lo que estaba a nuestro alcance por seguirlo e imitarlo. Este entonces no es un liderazgo que se constituye desde la superioridad, donde tarde o temprano, si uno lo piensa, cuando alguien piensa distinto a nosotros, en realidad trataríamos de anularlo. Es un liderazgo que se construye desde la fraternidad, desde la amistad, que rechaza la tentación de la autosuficiencia, que reconoce la riqueza de lo diverso, de lo distinto,
que valora a los otros siempre, sin exclusiones. Así, todos los procesos de acuerdo ya no son vividos con frustración y con resignación como lo único que queda, sino como el verdadero camino que Dios nos propone para llegar a esos consensos que necesitamos. En segundo lugar, Jesús es líder desde una certeza. Si toda la limitación humana nos deja en un lugar de mucha debilidad, de esa certeza brota nuestro poder. Y para Jesús esa certeza era la voluntad de Dios. Tenía claro que apartarse de la voluntad de su Padre, entonces lo debilitaba totalmente. Por eso es absoluto e incondicional en el cumplimiento de lo que el Padre le expresa, hasta el sufrimiento de la cruz, hasta entregar su vida. El proyecto del Padre es lo que garantiza a Jesús el éxito de su misión, aunque no entienda, porque en el presente de los últimos días de su vida todo parece haber fracasado. Toda la debilidad en que parecía dejarlo la limitación, entonces, tan humana, demasiado humana, encuentra su fortaleza en esa voluntad. Por eso para nosotros no valen los atajos, no vale el acomodarse a lo más fácil. Dios es esa roca firme, sobre Él construimos. Y es allí donde encontraremos la fuerza indispensable para cosas que parecen que no llegaríamos por nuestras solas fuerzas. Los verdaderos valores en los que nos comprometemos, sin ampliar demasiado en detalles porque ya los conocemos, ya todo nos fue revelado, y lo que se nos demanda es permanecer en ellos, son los que nos van a ayudar. Como es siempre el mismo y no se acomoda a los bienes particulares, sino al bien común, Jesús entonces finalmente alcanzará ese éxito. Hace falta, tal vez, claridad en los objetivos finales, y para eso es que necesitamos una certeza. Y aquí hay un punto importante. No se puede liderar para servir al bien común si no empezamos por ayudar a otros a reconocer ese bien común. De otra forma, lo que nosotros proponemos como bien común puede ser entendido por otros como nuestro bien particular. Y ahí es donde muchas veces chocan nuestros entendimientos. No se puede pasar a veces a los medios cuando el fin todavía no es claro para todos. Hay un trabajo muy importante en este sentido para quienes quieren servir al bien común, que es compartir con otros esa firme certeza de que ese bien existe y de que entre todos se puede llegar a un consenso de cuál es. Jesús, en tercer lugar, siempre incluye a todos. No deja a nadie de lado. Va a los más pobres, a los más vulnerables, a los más marginados, porque quiere dejar demostrado que, incluyendo al último, al que parece estar más alejado, todos son parte, todos están invitados a su reino. Pobres y ricos, aquellos que están allí caminando sobre el mundo, son llamados a su reino. Y aquí, entonces, es donde Él está dispuesto a hacer sacrificios, a cambiar el paso para ir más lento, a escuchar al que grita, a detenerse frente a la mujer que viene llorando a su hijo muerto. A veces hay que detenerse, porque si el objetivo nos hace correr demasiado, podemos pasar delante de muchas realidades ignorándolas. La inclusión de Jesús
es tan amplia que basta que alguien le diga sí para que ya sea parte de los servidores junto a él. No importa de dónde vienen, si son cobradores de impuestos, fariseos, pescadores, todos son parte de su reino, todos pueden ser servidores. Él forma equipo y hasta cuando envía en equipo de 2 en 2, porque no se puede transmitir sin algo de comunión la invitación al reino de la comunión. 2 cositas más, ya para ir cerrando. Jesús respeta y valora los procesos. Dios se toma tiempo, del pecado original hasta formar el pueblo de Israel como pueblo de Dios, del caminar de ese pueblo hasta que llegara el Mesías, un Mesías que empieza convocando 2 pescadores hermanos junto a un lago, para después pasar a otros 2 y llegar a algunos más, sin salir todavía del pueblo de Israel. Más adelante vendría la predicación a todo el mundo, y aún todavía estamos en eso. Hay lugares donde la fe no ha sido predicada hoy. Dios tiene paciencia, Dios sabe esperar, y ese es un ejemplo para nosotros. Y lo último que quiero rescatar del liderazgo de Jesús es su entusiasmo. Él está entusiasmado con su reino. Vaya que tuvo sinsabores, vaya que tuvo dificultades, toda su vida fracasó. Sigue confiando y predicando ese reino, hablando de la felicidad que se va a dar de él. No va por el lado del miedo. A lo sumo a los que los castiga o los reta un poco es a los que ya se creen en el camino y que no necesitan nada más, y que por su falta de conciencia los necesita volver atrás para que empiecen de nuevo a reencontrarse en el camino a su reino. Pero Él siempre es positivo. Él quiere poner en común una alegría, que es la alegría de la comunión con el Padre y con sus hermanos. Y eso es lo que está llamado a entusiasmar a todos. En síntesis y simplificando, no les dije cosas demasiado complicadas. Tenemos que ser humildes porque somos limitados. Tenemos que tener una certeza absoluta en el Padre, que es el que nos va a mostrar ese bien común y nos va a ayudar a compartir dónde está con los demás. Tenemos que incluir a todos, no podemos dejar a nadie de lado en su búsqueda. Tenemos que tomarnos los tiempos necesarios, no podemos acelerarlos. Tenemos que hacer lo que hoy es oportuno para que mañana sea posible el escalón siguiente. Y lo tenemos que hacer con alegría y contagiando alegría, porque el reino va llegando, porque el reino es una realidad del final de los tiempos cierta, segura. Y nosotros vamos haciendo lo que hay en el medio hasta llegar a él, y ya siendo parte del reino en este servicio al bien común. Líderes para servir al bien común, por otra parte, tienen que estar dispuestos a sufrir, a ciertos sacrificios, a ciertos dolores, porque Dios ha puesto en ustedes el amor necesario para superar esas adversidades. Y desde ese amor vamos a poder ser testigos, imitadores de Jesús. Que el Señor nos ayude entonces a todos a sentir a su Espíritu presente en nuestros corazones y a seguir trabajando con todas nuestras fuerzas en el servir a nuestros hermanos. Gracias a todos.